Padre Santo, esta enseñanza que sea para gloria y para honra de tu nombre, mi amado Jesús. Padre Santo, toca los corazones, abre nuestros oídos, nuestra mente, Señor, a tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea haciendo ese efecto, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Gloria al Señor. Le he puesto un tema le he puesto el tema compromiso y prioridad. Compromiso y prioridad. Gloria al Señor. Y el versículo que leímos, hermanos amados, es un versículo bastante cortito, ¿verdad? Y no tiene así como que mucha explicación, pero lo vamos a ir descifrando en el momento que Dios nos vaya dando a nosotros, ¿verdad? Esa oportunidad. Dice la palabra así: no demorarás la primicia de tu cosecha. Y estamos, hermanos amados, en un tiempo, como decían mis hermanos que han venido dando las enseñanzas en estos días atrás, de ayuno, de oración y de primicias. Y quisiera, hermanos amados, tocar un poquito de cada uno de esos tres factores tan importantes, como lo son el ayuno, como lo es la oración y como también lo son las primicias. Son elementos básicos en la vida del ser humano y más que todo, hermanos amados, en la vida del creyente. Amén. Ese podría ser un tema bastante controversial, hermanos, pues ahora en día, ¿verdad? A nadie le gusta mucho ayunar, a nadie le gusta mucho orar y mucho menos dar de lo que Dios le ha dado. Amén. Muchas veces, hermanos amados, podemos encontrarnos con gente que nos va a bloquear esa bendición de cuando nosotros queremos hacer un ayuno. Y es que la gente nos puede decir: pero usted está en la iglesia orando ahí hasta las tales horas. Nosotros vamos a decir que no, hermanos, porque nosotros tenemos un trabajo, tenemos un compromiso, una prioridad también en la vida, como lo es ir y poder devengar un sueldo, amén, para poder pagar nuestra renta, para poder pagar aquellos servicios que nosotros necesitamos como seres humanos, amén. Y Dios nos da la oportunidad a cada uno de nosotros de poder obtener esos ingresos, amén. Entonces, hermanos amados, el ayuno, hermanos amados, es una práctica, puedo decir, amados hermanos, una disciplina espiritual muy necesaria para la vida del creyente. ¿Sabe, hermanos amados, que estaba escuchando, ¿verdad? A manera de chiste, en donde dice, bueno, se llega enero y en las iglesias empiezan los ayunos, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad, hermanos? En algunas iglesias hacen 21 días de ayuno. Pero entonces empiezan a decir, no, pero es que la gastritis, hermano, la debilidad, hermanos, el gusto por el cafecito en la mañana, hermanos, amados, cuando nosotros no estamos ayunando, muchas veces, hermanos, podemos aguantar quizás todo el día sin comer, pero cuando tenemos ese compromiso de llegar delante de Dios y decirle, Padre, ahora te presento mi ayuno, recíbelo, fortaléceme, quizás, hermanos, amados, cuando más vamos a ser atacados por el hambre. Más vamos a ser atacados, hermanos amados, por aquellos amigos, ¿verdad? Que no saben en el propósito que estamos y aún así el enemigo los va a usar y nos van a llevar un vasito con café. Nos van a llevar un vasito con chocolate caliente. Porque ha pasado, hermanos. Ha pasado. Hay momentos, hermanos, en los que uno está sacando un ayuno y se presenta alguien que jamás en su vida se hubiera imaginado usted que le iba a regalar una hamburguesa y se la lleva, hermano. Y así es como nosotros podemos ver, hermanos amados, que en los propósitos de Dios está el que usted ayune y le entregue a Él su carga, pero también en el enemigo está poner el tropiezo para que usted no logre el objetivo de dar esa primicia a Dios de su cuerpo, de su alma y de su espíritu. Porque nosotros, hermanos amados, somos fortalecidos espíritu, cuerpo y alma cuando entregamos nosotros nuestras vidas en ayuno y oración. Y amados hermanos, podrá decir usted, pero es que el ayuno que hacían allá en el Antiguo Testamento era un ayuno, hermanos, en el que los hombres, hermanos, ¿verdad? Porque no he oído de ninguna mujer, pero sí he leído de muchos hombres que cuando se ponían en ayuno y oración, hermanos, dice que se rapaban la cabeza, se echaban ceniza, hermanos amados, se tiraban en ceniza, allí dormían, hermanos. Y dice que incluso, ¿verdad?
se ponían ropa tiesa, hermanos, que lastimara su cuerpo. Pero en el Isaías 58 usted podrá ver, hermanos amados, qué es el ayuno que Dios pide. Y es que de nada sirve, hermanos amados, que nosotros pusiéramos esas ropas, ¿verdad? De nada sirviera que nosotros nos pusiéramos en ayuno, hermanos, con ceniza en la cabeza, pero y nuestras actitudes no han cambiado. Pero ¿y qué tal, hermanos amados, que nuestro dedo, como dice la palabra, nuestro dedo señalando al hermano, a la hermana, y no ha nacido la luz de Cristo en nuestro corazón para amar aún a nuestros hermanos, mucho menos a aquel borracho, aquel drogadicto que está allá deseando, hermanos amados, un toque del Espíritu Santo para ser convertido? Y es que, hermanos amados, dice la palabra del Señor, dice que el ayuno que Él pide es que sean sueltas las cadenas, sean quebrantados los cerrojos. Hermano, hay gente que está presa en pensamientos, en vicios, en cosas, hermanos amados, puedo decir, hermanos amados, en aquellas cosas, como decía el versículo de nuestra hermana, están en tinieblas, en completas tinieblas. Pero nosotros, hermanos, como cristianos debemos de entregar estos ayunos, hermanos, y clamar tal y como está, ¿verdad? En esa hojita que nos han dado, que clamemos por los inconversos, hermano. Quizá en su familia no hayan inconversos, gloria al Señor, hermano, pero tenemos muchos de nosotros, tenemos en nuestra familia gente que todavía no está convertida al Señor, que todavía no ha dado ese cambio que nosotros tenemos que darle al Señor, hermano. Porque verdad, hermanos amados, que el ayuno no es simplemente abstenernos de los alimentos, porque para eso está el ayuno intermitente ahí en el mundo, ¿verdad? Para poder bajar de peso. Pero nuestro ayuno, hermanos amados, es para que nosotros seamos una iglesia mejor, una iglesia próspera, no solo, hermanos amados, en lo físico, no solamente en el número de hermanos que habemos, sino que nuestro espíritu también sea acrecentado cada día. Que sea, Señor, que sea Dios, hermanos amados, añadiendo, ¿verdad?, a nuestro espíritu ese crecimiento espiritual que nosotros deseamos. El ayuno. Ahora vamos a hablar un poquito de la oración, hermano. Y es que la oración, ¿verdad? La palabra del Señor nos manda, hermanos amados, Jesucristo fue uno de los que dijo que oráramos en todo tiempo. El apóstol Pablo, hermano amado, aquel hombre, ¿verdad?, tan lleno del Espíritu Santo, él también recomendó a los creyentes de las iglesias que él fundó, les dijo, oren en todo tiempo. Y nosotros, hermanos amados, podríamos decir, bueno, yo no puedo sostener una oración de 2 horas. Está bien, hermano. Pero ¿y la comunión con Dios, hermano? La comunión en su quehacer, hermano, tiene que ser constante, tiene que ser a cada momento, hermano. No va a necesitar usted muchas veces de ir y postrarse delante de Dios, sino que usted puede andar en esa comunión con el Espíritu Santo, clamando, reprendiendo, hermanos amados, porque nosotros tenemos, dice la palabra de Dios, lucha no contra sangre ni carne, sino contra potestades, contra huéspedes de maldad que se mueven en las regiones celestes. Pero, hermanos amados, y si nosotros descuidamos el ayuno en nuestra vida, descuidamos la oración, ¿qué podemos lograr a través de la oración? El Señor Jesucristo ponía un ejemplo allá en Lucas, hermano, de una mujer que dice que se encontraba en una dificultad y fue en busca de aquel juez, y el juez dice que le escuchaba el problema que ella cargaba, y dice que la mujer le venía casi todos los días. Y dice que le decía a esa mujer, hazme justicia, haz justicia con este caso. Y resulta que el hombre dice que era malo e injusto. Pero llegó un día que dice que el hombre se cansó y dijo, bueno, yo no soy ni bueno, yo soy malo, y yo no soy ni justo. Entonces, pero si esta mujer me sigue viniendo todos los días a pedir lo mismo, me va a cansar y yo no sé qué voy a hacer. Entonces dice, y cuanto más el Padre que está en los cielos, hermano, va a hacer justicia con nosotros. Va no a obedecer nuestros caprichos, sino que Él va a hacer conforme a su preciosa misericordia con nosotros, hermano. Porque no es de cambiar la voluntad de Dios a la voluntad que nosotros queremos, hermano. Es de que el Señor tenga misericordia en aquello que nosotros no podemos cambiar. Amén. Porque dice la palabra del Señor que nosotros no podemos cambiar ni un solo cabello, ¿verdad? El color de nuestro cabello, hermano. Y no es que no haya tinte, hermano, porque hay tinte, hermano.
Y se lo pueden decolorar y se lo pueden pintar rosado, verde, morado, del color que quieran. Amén. Hemos visto, ¿verdad? Así está el mundo, hermano. Así está el mundo. Pero no es que el Señor diga que no lo van a poder decolorar y lo van a poder poner de otro color. Pero ¿sabe qué? Usted, por su propia cuenta, no puede decir convertite en cabello celeste y ahorita le va a aparecer el cabello celeste. No, hermana. Y dice la palabra, pero la ciencia y la gente, hermano, va poniendo las cosas al revés de como la palabra lo dice. Fíjese que dice que tampoco le podemos añadir un codo a nuestra estatura. Y mire, un codo es de aquí para acá. Depende del tamaño del cliente. Mire, hermano, Denny, como el codo de él como que es más grande que el mío, amén. Gloria al Señor. Pero dice que no podemos, hermano. Mas sin embargo, yo vi de una persona, hermano, de Miami, muy conocido el señor ese, y él dice que él se sentía muy pequeño de estatura y le hicieron la operación en el hueso y creció. No dice que un codo, hermano, porque un codo dice la Biblia que no, ¿verdad? Pero se ponen hasta a crecerse, hermanos amados. Las mujeres, pues, un poquito más suave, ¿verdad? Se ponen los grandes tacones y ya crecieron. Pero los hombres, hermanos, no podrían, ¿verdad? Solo que se pusieran zancos y anduvieran ahí debajo del pantalón, quizás. Pero, hermanos amados, así de locos el mundo. Así están las cosas en el mundo, hermano. Pero hay algo que el hombre no puede cambiar. Dice Jeremías que aunque se lave con lejía, el pecado no se lo quitan. Amén. El pecado solo lo quita Cristo, hermano, a través de la sangre poderosa derramada en la cruz del Calvario. Dice su palabra que Él no solamente derramó sangre, sino que derramó agua, hermanos amados. Cuando aquella espada atravesó su costado, dice que brotó agua de su costado. Hermanos amados, si nosotros nos vamos al sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, hermanos, nosotros, aunque nos digan que estamos locos, no creamos, hermanos. Aunque nos digan ustedes están errados en su forma de caminar, hermano, si lo hace con fe, si lo hace con amor, si lo hace, hermanos amados, con todo su corazón, Dios le va a recibir su ayuno, le va a recibir su oración y le va a recibir su primicia. Gloria al Señor. Y fíjense, hermanos, que estaba investigando sobre el por qué, porque yo me puse a buscar, ¿verdad?, textos bíblicos respecto o alusivos a las primicias, y hay bastantes, ¿verdad?, de los cuales los hermanos han predicado, y faltan muchos que van a predicar todavía, porque el tiempo todavía, ¿verdad, hermanos?, lo tenemos abierto para poder seguir aprendiendo de lo que son las primicias. Y fíjese que dice, no demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar. Había algo ahí, hermanos amados, en el pueblo, ¿verdad?, de Israel, a quien Dios envía este mensaje. Y es que, hermanos amados, los 10 mandamientos, las leyes y los estatutos que Dios le dio a Moisés en aquella montaña, Él se los dio en el capítulo 20, 21, 22 y 23. Pero dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que ahí le estaba enseñando y le estaba pidiendo, le estaba ordenando. Pero eso todavía, ellos no habían llegado a aquella tierra prometida. Ellos todavía estaban en un lugar lejano, hermano, que quizá muchos habían ahí, como la iglesia de hoy día, que es muy incrédula. Amén. Quizás decían, ¿será que vamos a llegar a esa tierra prometida? ¿Será que de verdad vamos a poder sembrar? Hermanos, ellos habían sembrado, pero para Faraón, ¿verdad? No habían tenido nada propio, hermano. Y entonces dice la palabra del Señor que cuando ellos llegaron a aquel lugar, una de las ordenanzas del Señor era que cuando usted, hermano amado, usted sembraba y usted recogía o empezaba a dar fruto aquella cosecha, usted tenía que tomar de lo mejor, cortar y llevar, presentarlo. Y dice que el sacerdote lo mecía presentando a Jehová aquella ofrenda. Y dice que el Señor se agradaba de aquello. Pero déjeme decirle, hermano, que el Señor no es que quiera quitarle su semilla, no es que quiera quitarle su cosecha. Hay un principio en medio de todo esto, y es que el Señor lo quiere bendecir a usted.
Y lo quiero bendecir a usted, hermano amado, porque usted y yo estamos en este lugar. Y yo le puedo decir, hermano amado, que yo he sido bendecida, yo he sido sanada, yo he sido, hermanos, diferente a como cuando yo vine a este lugar. Yo venía triste, hermano, porque yo venía muy enferma. Y yo sentí, hermanos amados, que yo no me iba a recuperar, pero Dios me ha dado la oportunidad de irme recuperando de aquello que yo traía. Porque si nosotros, hermanos amados, encontramos a alguien que en lugar de decirnos te vas a sanar, Dios te puede libertar de esto, hermanos, nosotros si encontramos a alguien que en lugar de eso nos eche tierra y decir, esta mujer ya se va a morir, hermanos, no morimos. Pero cuando yo vine aquí, hermano, el pastor empezó a declarar palabras, empezó a regañarme, empezó así como a sacudirme, ¿verdad? Aquel ego que a veces tenemos, hermano, porque, ¿verdad? Dios nos ha permitido tener testimonio. Yo he tenido testimonio, hermanos, de sanidades. Yo he tenido testimonios, hermanos, a lo largo de mi vida. Yo he visto la mano poderosa de Dios. Pero le quiero decir algo, hermano amado, que tal vez no está tan constante aquella palabra en que le creamos a Dios, en que le creamos a su promesa, en que le creamos, porque nosotros muchas veces lo que nos enfocamos es en lo más difícil, ¿verdad? Y no en lo que está a la mano, que es lo que Dios nos ha dado la oportunidad de tener esa fe, que como dice su palabra, dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no vemos, hermano. Porque muchas veces podemos ver nosotros, dice la palabra del Señor, que nosotros no seamos sabios en nuestra propia opinión, pero podríamos decir nosotros, no, pero yo de esto me voy a morir. Amén. Y se muere, hermano. Porque lo que nosotros declaramos con nuestra boca, dijo Jesús, que así son las cosas. Nosotros lo confesamos, lo declaramos, y si estamos declarando cosas malas sobre nuestra vida, cosas malas vamos a tener, amén. Y yo le quiero decir algo, hermano. Cuando yo miraba esta palabra, no demorarás la primicia de tu cosecha. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede demorar? ¿Por qué no se puede demorar, hermano? La iglesia tiene la visión de dar esa primicia. Y hemos visto, conforme los testimonios de los hermanos que tienen varios tiempos de estar acá, cómo Dios ha ido prosperando aquella visión que Dios le dio al pastor. No en todas las iglesias, hermanos, no a todas las iglesias Dios les ha pedido. Quizá por el momento, por el proceso que le estaba pasando, Dios quiso probar la fe del pastor. Y sabía que en los años, porque Dios conoce su principio y conoce su fin, amén. Y el Señor diría, yo no solo lo voy a bendecir a él, lo voy a bendecir a aquellos que lleguen a su congregación. Amén. Y es bonito disfrutar de ello, amados hermanos, porque yo le voy a ser honesta, para mí, como decíamos ayer en la bodega, bueno, caminamos en la tierra prometida, entonces disfrutemos también de ella, ¿verdad? Amén. Gloria al Señor. Tenemos la oportunidad, hermanos. Yo tomé una piña y yo dije, esto es lo que el pastor dice, cómo es que nosotros andamos en la tierra prometida y no queremos degustar de lo que hay ahí. Amén. Entonces, hermanos, lo que quiero decirle, amado hermano, es de que dice que cuando ellos llegaron a aquel lugar, hermanos amados, ¿sabe por qué? Era que no podía demorar la cosecha. Porque usted recibe, ¿verdad? Bueno, todos recibimos, pero dice que el que no entregaba esa primicia tampoco podía disfrutar de aquello que Dios le daba. Pero hermanos amados, ¿cómo es eso, verdad? Imagínese que Dios le da a usted y usted tiene la oportunidad de ver cómo fructifica aquello que Dios le ha dado. Pero usted prefiere comerlo, usted prefiere tomarlo y quizás dice usted, y si me queda, entonces lo llevo. ¿Es agradable a Dios? ¿Es primicia? No es primicia. Dice, lo primero que nosotros vamos a tener, lo escogido, lo mejor. Puede ser que una matita tenga una chiquitita, hermano. Una gavilla chiquitita, pero puede ser que haya muchas gavillas grandes. Escoja entre esas gavillas, hermano. Yo le testificaba a usted, tengo ahorita la oportunidad de estar en 3 primicias acá, época de primicia. Y la primera fue bastante dura y tentadora.
Porque yo tenía, hermanos amados, una semillita que traía de diciembre porque yo quería comprarme mi carrito. Y era lo primero que Dios me permitía y era poquito. Y yo cuando empecé a oír que eran las primicias y que las primicias y que deberíamos de traerlo, yo quería traer de lo que había en enero porque era lo primero que iba a haber, hermano. Pero resulta, hermanos amados, que no había. Entonces, ¿qué hago? Yo me recuerdo, hermanos, yo no soy agricultora, mi papá tampoco fue agricultor, en mi familia pues no eran agricultores, pero yo sí me recuerdo que él tenía una parcela y él la daba a medias. Cuando yo era muy pequeña, yo escuchaba que daban la parcela a medias. El hombre trabajaba, con el que trabajaban, ¿verdad? Él le daba, pero mi papá compraba la semilla. Y yo decía, ¿y por qué compran las semillas y tanto maíz que venden aquí? ¿Por qué tienen que ir a comprarlo allá afuera? ¿Por qué será, hermano? Porque era algo seleccionado, era algo diferente a lo demás, ¿verdad? Entonces yo no lo entendía, pero ahora yo lo entiendo a través de la palabra del Señor. Y ahora le puedo decir algo. Quizá muchos de los que estamos aquí hemos oído comentarios que son bien negativos en cuanto a las primicias, ¿verdad? Muchos quizá pueden escuchar y pueden abrir su corazón a ese comentario. Pero ¿cuántos, amados hermanos, si usted entra a las redes sociales, al internet, usted puede encontrar un sinfín de libros que le llaman cómo hacerse rico, cómo ser millonario? Piense como millonario, piense como aquí, piense como allá. ¿Para qué quiere millonada, hermano? Deberíamos de ser agradecidos con lo que Dios nos da, amén. Y de lo que Dios nos da, presentarlo delante de Él, porque eso agrada al Señor. Si la Biblia, siendo un libro que para muchos no es valorado, hermanos amados, y hay un principio que me dice que el Señor va a bendecir mi alteza de amasar, que va a bendecir, hermano, ese sartén donde usted amasa su masa para las tortillas, donde amasa su masa para las pupusas. Si el Señor dice que va a bendecir todo ello, ¿por qué, hermano amado, no va a tomar su primicia y la va a presentar delante de Dios? Pero ¿sabe qué? Como ya escuchamos por allá el rumor de que eso no es para este tiempo, como ya escuchamos por allá el rumor de que eso era para el pueblo de Israel y no para usted. Ajá, pero el Dios es el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, amén. Dios es el mismo. Y la misericordia de Él, dice su palabra, que son nuevas cada día. Aleluya. Si nosotros lo hacemos con fe, hermanos, podemos alcanzar una bendición grande. No va a sobornar a Dios usted con una primicia, hermano. Eso sí se lo digo. No lo va a sobornar. Usted no va a comprar a Dios, hermanos. Como leíamos el año pasado en el Salmo 50, versículo 12, si no estoy mal, donde dice, si yo tuviera hambre no te pediría a ti, porque mía es la tierra y su plenitud. Pero el provecho es para usted y es para mí, amén. El provecho es para nosotros, hermanos, porque nosotros somos los que vamos a ser beneficiados de lo que Dios nos da. Y quiero que vaya, hermano amado, al Salmo 145, 16. Gloria a Jesús. ¿Ya lo tienen? Salmo 145, versículo 16. Y vamos a leer desde el 15, hermano. Dice, los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿De quién está hablando, hermanos? ¿Será que está hablando del autor de un libro cualquiera? No, hermano, está hablando de el que creó los cielos, la tierra, los mares, y el que creó a usted, a mí, también nos salvó. Amén. Gloria a Jesús. Habla de Él, hermano. Dice, los ojos de todos esperan en ti. Aún, hermano amado, del malvado. Aún los ojos del malo esperan en Jehová. Porque saben que Jehová es misericordioso y es bueno. Porque saben que Él es justo. Porque dice que Él envía su sol sobre justos e injustos.
sobre sus hijos, hermanos, sobre los más pecadores. Dios no les tapa ahí con una nube para que no se les llegue el calor del sol, ni a sus plantaciones. Incluso Dios les bendice también a ellos, hermanos, porque quiere que en aquel día no vaya a haber reproche y le diga, es que a mí no me diste bendición. No, se la da en abundancia, hermano. Aquel que es más duro de corazón, Dios le da abundancia de pan. Pero dice el proverbista, hermanos amados, que ese hombre que tiene mucho pero que no ama a Jehová, dice que está haciendo riqueza para el justo. Mire usted. Pero a usted le dice que si usted trae la primicia, dice que entonces Él va a bendecir el resto de aquella cosecha. Porque nosotros estamos consagrando, hermanos amados, nuestros ingresos. Y no le voy a decir, hermanos, que es que el Señor nos va a llenar las cuentas de los bancos o que Dios le va a llenar. No, pero usted no va a tener necesidad, hermano. Usted, dice la palabra, no va a pedir prestado. Usted va a prestar, dice la palabra en el Salmo. ¿Sabe por qué? Porque a Dios le agrada un corazón sencillo, un corazón que de verdad le crea al Señor. Amén. Y no que sea malo, hermano, pero la generación de los justos, la generación de los hijos de Dios, hermanos, llevan promesa de generación en generación. Viera, hermano, que yo, así como le contaba mi testimonio, y no lo digo para vanagloria, Dios me guarde de esto, porque yo no le voy a decir que yo traje una gran ofrenda, pero la traje con todo mi corazón. Pero me sentí mal, hermano, no dar una ofrenda en nombre de Iker. Yo dije, si yo voy a dar mi primicia, también que dé mi hijo, porque mi hijo solo me tiene a mí, pero tiene a Dios. Entonces, Dios es como un padre para nosotros, hermano, que no lo va a dejar aguantar hambre. Dice, los leoncillos tiemblan y tienen hambre, pero los hijos de Jehová, Él les da la comida, hermano. Él le da su pan a su tiempo, dice la palabra. Así, hermanos amados, que ahora entiende por qué dice la palabra que no debe de demorar esa primicia. Es un tiempo, hermanos, en el que yo me ponía a pensar cómo podríamos nosotros, bueno, si nos vamos a un campo, ¿verdad? Si nos vamos a una tierra, hermanos, que está dando la cosecha de las, vamos a hablar, ninguno quizá ha cosechado uvas aquí, pero se ha cosechado maíz, ¿verdad? Sí ha cosechado frijolares, ¿verdad? Imagínense, hermano, recogen su cosecha de frijoles, vamos a hablar así, porque no sé mucho, ¿verdad? Entonces se me hace un poquito más conocido eso. Recogen, quizás aporrean ese arroz, el frijol, quiero decirles, lo sacan en redes, ¿cómo se llama? En costales, en sacos, y se llevan esa semilla a venderla, ¿verdad? Amén. Pero usted ahí se acuerda que a Dios no le dio nada. Entonces, hermano, usted dice, ay Dios, voy a ver si recojo un poquitillo todavía de lo que quedó y se lo va a llevar a Dios. ¿Verdad que sería un acto vergonzoso de parte de nosotros? Sería como un poco egoísta de parte de nosotros hacer así, hermano. Entonces, el Señor no nos está exigiendo, pero sí nos está poniendo un principio. Decía el proverbista en el capítulo 3, verso 9. Dice, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Esa es una orden. Honra a Jehová. Ahora vamos a ver la otra parte. Y la otra parte es una promesa grande que todos quisiéramos tener, hermanos, ¿verdad? Hasta el que no da. Porque eso sí, todos, estoy segurísima que aquí posiblemente todos van a dar y todo. Pero en la audiencia quizá haya alguien que diga, no, eso es de mentirosos, eso no pasa. Pero pruebe ahora. Pruebe y probadme ahora en esto, dice Jehová. ¿Verdad? Con los diezmos, hermano, es lo mismo. ¿Por qué, hermano amado? Porque Dios no necesita nuestro dinero, pero nosotros sí necesitamos adorar a Dios en un lugar digno donde se mueva la presencia de Él. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice la palabra, hermano amado. Si nosotros, hermanos amados, nosotros no somos así como
sueltos para darle una ofrenda a Dios, ¿cómo me va a dar un bocado de pan el día que yo lo necesite? Cuando en el libro de Proverbios, hermano, encontramos tanto consejo, hermano, de que abramos nuestra mano, que partamos nuestro pan con el hambriento, de que nosotros, dice, si llegare tu hermano de noche y ya estás acostado con tus hijos y te dijere, dame un bocado de pan, no le vayas a decir, vuelve mañana, te daré. O sea, la enseñanza de Dios es que demos, hermano. Y dice también en Filipenses que Él a veces nos pide porque Él quiere darnos más, hermano. Qué bonito es ser un canal de bendición. Y yo me ponía a pensar, ¿cuánto tiempo? El pastor decía el domingo, creo que dijo 4 años dando la comida de free en este lugar. ¿Quién pagaba, hermano amado, ese lugar? Posiblemente toda la iglesia colaboró en pagar el lugar en donde se depositaba la ofrenda. Pero ¿quién iba a sudar? ¿Quién iba, hermano amado, a encontrarse con el trabajo que ellos hacían? Porque le voy a decir que a veces cuesta estar escogiendo, ¿verdad? Y tal vez ellos dicen que a veces ya tenían escogido lo que traían y les decían, repártanlo con fulano, sultano y mengano. Imagínense qué duro, ¿verdad, hermanos? En su corazón van a haber sentido tristeza, hermano. Mas, sin embargo, esas penalidades ellos las sufrieron. Bueno, y quizá ahora no hayamos muchos aquí de los que disfrutamos de ese bien. Pero, hermano, muchos de los que estamos aquí sí lo disfrutamos, porque yo lo disfruté todavía, hermano. Y cuando yo vine, yo me recuerdo, hermano, a veces el pastor iba a dejarme con la pastora y ellos, hermanos, todavía no tenían el ingreso que ahora poseen, ¿verdad? Pero él me decía a mí en varias ocasiones, hermana, es que tenga fe. Mire, yo vi a Dios que me decía, abre tu mano porque te voy a bendecir. Y yo decía, qué bonito, yo quisiera tener esa fe también. Yo quisiera ser así como que, ay, si el Señor se me presenta a mí, yo también lo voy a creer. Pero no, hermano. La posibilidad la tenemos cuando sembramos en la obra del Señor. La posibilidad la tenemos, hermano, cuando compartimos nuestro pan con el hambriento. Amén. Porque yo puedo hacer, hermano, que un día cargue hambre, pero no le voy a decir nada a usted. Pero qué tal que Dios le toque su corazón y diga, ay, no, pero la hermana, ¿cómo va a tener hambre si ella viene de trabajar de allá donde hay mucha fruta, ¿verdad? Y no se acerca, hermano, para darme. ¿Usted cree que a Dios le va a agradar eso? No, a Dios no le va a agradar eso. Nosotros cuando sentimos, hermano amado, ese toque divino del Espíritu Santo y le diga, compartir ese pedacito de sándwich con el hermano tal, no lo piense 2 veces, hermano. Se va a llenar con el bocadito que le quede a usted. Y si no se llena, gloria a Dios, porque va a venir esa recompensa de lo alto. También nos dice la palabra, hermano, que no le demos solo a aquel que nos puede devolver. Imagine, hermano. Puede usted imaginarse, ¿verdad? Que nosotros a Dios le damos porque sabemos que vamos a recibir muchas veces y somos bien listos, hermano. Pero al que no nos puede devolver muchas veces no lo queremos ni voltear a ver. Así, hermanos amados, que esto no es una enseñanza antibíblica, es una enseñanza bíblica, es un principio que nosotros debemos de practicar el tiempo que Dios nos lo permita. Porque usted, hermano amado, ahora está aquí, ahora tiene la oportunidad. El día de mañana no lo sabemos, pero si hoy usted está contemplando todavía cada tarde aquella primicia y dice, ay, Señor, la llevo, no la llevo, me la quedo, me la guardo, la invierto, hermano, suéltele en el nombre del Señor, que va a ser bendecido sobremanera, aleluya. Y si usted, así como decía, ¿verdad?, el texto bíblico que nos enseñaba el pastor el domingo, que decía, el que da la semilla al que siembra. ¿Quién es? Decía él, es Dios. Pero usted también tiene semillita ahí, hermano, compártala. Quizás, no sé si voy a pecar, ¿verdad?, de hablar mucho, que Dios controle mi boca en esta hora, pero si usted puede compartir ahí con su esposita para que traiga también su primicia,
hágalo, hermano. Si usted puede compartir ahí con su niño, tráigalo. Qué bonito, hermano, va a ser que nosotros le demos a Dios con todo nuestro corazón, que le demos a Dios, hermanos, sin esperar, porque ya vimos en ese salmo que es Él el que nos da la comida a nuestro tiempo. Y que abre su mano, dice la palabra, y nos colma de bendición a todo ser viviente. A todo ser viviente, hermano. Nos colma de bendición. No pensemos, hermanos amados, que la bendición es solo en una área. Porque acuérdense, hermanos amados, que si Dios dice, mañana no te doy esa tonelada de aire, hermano, de nada nos sirve que tengamos un gran poco de semilla guardada, ¿verdad? Desde que Dios nos da la oportunidad de respirar, hermano, es una bendición grande. Desde que Dios nos da la oportunidad de poder caminar, hermano, es una bendición bien grande. Yo pensaba, hermano amado, cómo Dios vino a bendecir a aquel pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que los cojos caminaban, que los ciegos veían, hermano. Gente que era enferma de nacimiento, Dios la sanaba, porque para Él no hay imposibles. Entonces, ¿cómo no vamos a creer en esta palabra? ¿Cómo no vamos a creer, hermanos amados, que si tenemos una primicia, la santifiquemos, oremos por ella, pero traigámosla al Señor, porque cuando nosotros la demos, no es que Dios se va a hacer rico, no es que el pastor se va a hacer millonario, es que Dios quiere tratar con su vida, hermano. Es que Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y vamos a leer un último texto, hermanos, el cual encontramos en el Salmo 107. Y ahí vamos a ir concluyendo. Vaya, Salmo 107. Y esta palabra el Señor me la daba el domingo sin saber, hermanos, que a mí me iban a dar este privilegio. Pero en la mañana que yo vine me puse a leer la Biblia y me quedé admirada porque yo dije, cómo nuestra condición, hermanos amados, muchas veces está y el Señor la ve, el Señor la observa, y solo las cosas van a cambiar cuando nosotros clamamos a Él. Qué importante es la oración en su vida, hermano. Vamos a ver el Salmo 107, verso 9. Y el verso 9 dice: porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. El alma de nosotros muchas veces tiene hambre, hermano, ¿verdad? Algunas veces nosotros nos sentimos como vacíos, hermano, y solo Dios puede llenar ese lugar que nadie más puede llenar. Ahora vamos a ver el 35. Y dice la palabra del Señor: vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Ahí establece a los hambrientos, oiga, y funda ciudad en donde vivir. O sea, hermanos amados, Dios es experto en convertir nuestros desiertos en ríos, en aguas, en manantiales. Y el manantial, hermano amado, no es como el río que corre. El manantial es eso que vierte, hermano amado. Y en nosotros vierte el Espíritu Santo. Vierte en nuestras vidas, amados hermanos, ese gozo que solo Dios nos puede dar. Porque si Dios nos quita ese gozo, hermano, nosotros no somos felices. No tenemos paz, ¿verdad? Que aún cuando pasamos, nos deja pasar Dios un momentito de prueba. Ahí como que se nos seca toda la vida, hermano. Pero la palabra del Señor dice que fundan ciudades en donde vivir. Y vamos a ver el 37. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Miren, ese es Dios, hermano. Y si nosotros vivimos agarrados de esa palabra, de esas promesas, Dios hace cosas grandes en nosotros. Pero a nosotros no nos gusta leer, ¿verdad, hermanos amados? Y mucho menos escudriñar la Escritura. Jesucristo dijo: escudriñen las Escrituras. Porque a vosotros os parece, les digo a aquellos fariseos, a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero ahora la gente de este tiempo dice: no, es que el Antiguo Testamento no es para nosotros. Estamos todos cruzados, hermano. Los de aquel tiempo decían que este tiempo no era, y los de este tiempo dicen que aquel tiempo no es. Pero dice la palabra que lo que hoy es,
es sombra de lo que pasó, es sombra de lo que había de venir. La ley, dijo Jesucristo allá en ese monte de la bienaventuranza, dijo, yo no vine para abrogarla, sino para cumplirla. Así es, mi amado hermano, que si usted quiere creerle a Dios en este tiempo, puede creerle y puede ser lleno, como dice la palabra, va a recibir el cumplimiento de la palabra del Señor. Que el Señor me les bendiga, pónganse de pie. Vamos a orar y a darle gracias a Dios porque nos permite, hermanos amados, tener un día más de congregarnos y de poder atesorar la palabra del Señor. Si usted, hermano amado, quiere seguir confiando en el Señor, tiene que leer la palabra de Dios, hermano. Sí, porque así nomás, hermanos, no vamos para ningún lado, ¿verdad? Nuestra Biblia, hermanos amados, que Dios nos concede, ¿verdad? Si yo no sé si alguien tiene en su casa, ¿cuántas tiene? Aunque sea una, leamos, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Gracias te damos, mi amado Señor, en esta hora preciosa. Porque a ti, Señor, te ha placido, Padre eterno, que así, Señor amado, fuera la enseñanza de esta noche. Te doy la gloria, Señor, y te doy la honra, Padre eterno, porque solamente tú te la mereces, mi Señor. Gracias por permitirnos estar, Señor amado, en esta congregación, en donde se te ha creído, Padre eterno, se te ha creído a tu palabra, Señor, y se ha visto, mi Cristo amado, la recompensa de la obediencia, Padre eterno. Te pido, Señor amado, que seas tú bendiciendo a mis hermanos, a mis hermanas, Señor. Aquel que todavía, Padre bendito, quizás no ha traído su semilla, provéele, Señor amado. Provee, Padre, así como nos proveíste, Señor amado, a los que lo hemos hecho, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret te pido, Dios de gloria, que seas tú glorificándote en la congregación, glorificándote en este tiempo de ayuno, fortaleciendo nuestra vida, Señor. Permite, Padre eterno, que ninguna enfermedad, Padre santo, pueda quebrantar, Padre bendito, aquello que nos hemos propuesto, Señor amado. Que ninguna situación, Padre eterno, vaya a hacernos retroceder, amado Señor, sino que podamos continuar creyendo, Padre, confiando y declarando, Dios eterno, que lo que tu palabra dice, Señor, tiene un cumplimiento cuando lo creemos, Señor, cuando obramos con esa fe, Señor, que tú nos has permitido, Padre eterno. En el nombre de Jesús de Nazaret, te pido que bendigas, Padre Santo, a cada familia, Padre, a cada matrimonio, Señor, a cada uno, Señor eterno, de los que quizás vienen solos, Padre. Te pido que bendiga a sus hijos, sus hijas, Señor amado, que les des la oportunidad, mi Dios eterno, de poder servirte, de poder adorarte juntamente, eres Dios, Señor en esta amado, ciudad. Con mis hermanos, Señor. Mueve, Padre bendito, tu mano poderosa sobre cada uno, Señor amado. Aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta, Padre bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gracias, Señor. Adora al Señor. Adore al Señor. Qué lindo es poderse presentar y poder decir al Señor gracias por un día más. Un día más hay una oración y primicia que estamos creyendo a Dios, quien tiene el poder para glorificarse en medio de su pueblo. Si usted lo cree, si usted lo está recibiendo como ministerio, lo estamos recibiendo. Hoy Dios se ha glorificado, se sigue glorificando, en proveyendo lo que Él está proveyendo aún en abundancia, aún más de lo que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque creímos en Él. Si usted está aquí, siga creyendo al Señor. Si usted ahí está conectadito, siga creyendo. Y usted va a ver cómo esta fiesta, el día sábado 7 y 8 de febrero, donde estaremos ya finalizando una fiesta tremenda, donde Dios se ha glorificado. Este año ha sido donde Dios se ha glorificado, donde ha proveído agua. Dios ha proveído cada año un fruto o algo en abundancia que se ponga. Hoy ya llevamos con lo que tenemos, ya vamos cerca de casi 50 pares de agua, como 26 hoy. ¿Qué significa eso? Que Dios se sigue moviendo en un mover sobrenatural. Hoy es el agua. Y estamos declarando lo que viene en sanidad, en
milagro, en restitución, en liberación, que solo Dios lo puede hacer. Y estamos contentos. Usted que está ahí, también lo está escuchando. ¿Cómo será eso? No te puedo decir que un día traje una ofrenda de un palé de agua, no. Pero tal vez una cajita que vino ha promovido eso y a Dios ha tocado. Hoy te puedo decir que lo que más va a haber en esta primicia es lo que más. ¿Cómo? Dios así lo ha hecho. Él es fiel. Él es fiel. Te invito a estar escuchando. Sabadito, jueves, ahí estar conectado, creyéndole al Señor en estas primicias, en lo que Dios está haciendo. Y en esto hemos venido a Dios. Todo comenzó en una ofrenda tan pequeña y se ha convertido en lo grande que Dios está haciendo cada año. Cada año más grande. Y este año ya tenemos para más grande. Este año va a ser más grande porque ya Dios lo proveyó. Así te invito. 7 y 8 de febrero, la fiesta final, donde estaremos dando fiesta a Dios de primicia, donde este lugar va a estar lleno de alimentos y agua. Ya tenemos 20 panes solo acá adentro, aparte de lo que está en otro lugar. Dios es fiel. Dios es fiel. Te invito a creer. Dios te bendiga. Somos la iglesia Monte de los Olivos, acá en Silvestre. Dios te bendiga. Por favor, la transmisión de la iglesia de la iglesia.